¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de viernes. ¿Cómo le va, Estefanía? Llegó el viernes, se necesita al un poco fin la viernes. Llegó el mejor día de la semana, el reconocimiento sobre todo para nuestros compañeros de operaciones, que han tenido una gran jornada en el día de hoy, sobre todo Joel, a quien le mando un saludo muy grande y la felicitación. En este día que parece que fuera el de su cumpleaños, aunque no lo es. Parece que fuera el de su cumpleaños. Muchos temas para desarrollar, mucha noticia. Desde bien temprano en la mañana, cuando se anunciaba que finalmente la Unión Europea da un paso más en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, ya lo va a estar adelantando Deli, pero además también un día de mucha información política y ni que hablar la expectativa por lo que va a pasar con ese ciclón, con esa tormenta que el profe nos viene anunciando y que estaría ahí nomás a unas horas de llegar a nuestro país y que incluso en alguna zona del país ya se está experimentando. Ya ampliamos la información con el profe José Serra. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. ¿Qué tal, Stephanie? Nicolás, ¿Cómo le va? un gusto, muy bien. Bueno, yo diría que la depresión atmosférica o ciclón extratropical está entre nosotros. ¿Por qué? Porque ya su génesis se dio a lugar en las primeras horas del día de ayer. Ahora están siendo afectados el norte y centro y suroeste del país con algunas precipitaciones y tormentas a esta hora. Esta situación se va a ir desplazando hacia el sureste en las próximas horas. Sobre el país, inestabilidad, depresión atmosférica, viento fuerte es lo que se espera a partir de las 22-23 horas, sobre todo en zonas costeras. Cuidado con embarcaciones menores, inclusive para todo tipo de embarcación, porque vamos a tener una especie de sudestada. Ustedes recordarán que hace muchos años, lo digo yo que peino bastantes canas, antes se decía, se viene un temporal. La tecnología y el avance de la ciencia meteorológica ha conllevado a que hoy podamos caracterizar y determinar y clasificar estas situaciones atmosféricas diciendo que tenemos una depresión atmosférica o un ciclón extratropical. Situación normal en otra estación, no normal en esta situación, profe, al principio de lo que es el verano. ¿Qué rachas de viento, qué intensidad de viento podemos esperar y dónde va a ser lo peor? Lo peor va a estar en el departamento de Rocha y Maldonado, parte de Canelones y Montevideo. Esperamos sobre todo en las zonas costeras del departamento de Rocha y Maldonado vientos entre 70 y 90 kilómetros la hora a modo de rachas, ocasionalmente superiores. Así que cuidado con transitar incluso en la próxima madrugada y esto se va a extender hasta el día domingo. Cuidado. Le iba a preguntar por la hora. ¿Cuáles son las peores horas para, o por lo menos cuándo hay que esperar la peor intensidad de los vientos? Bueno, depende del lugar. Si vamos a Rocha, el día domingo en la madrugada. Noche de sábado, final, madrugada del domingo. En Maldonado, ya mañana, en la mañana y durante todo el día vamos a tener intensidades de viento significativas, superiores a los 60-70 kilómetros la hora. ¿En algún momento puede amainar? Sí, pero, reitero, es una depresión atmosférica significativa, viento fuerte, muy fuerte. Es más significativo el viento que va a dar y no obstante, no así la lluvia. Si bien espero volúmenes de precipitación acumulados hasta el día domingo, inclusive entre 30 y 50 milímetros, valores que no van a suplir el requerimiento hídrico de los cultivos en gran parte del país, va a ser una mejoría, va a amainar el déficit hídrico, pero no va a resolver a mi modesto entender. ¿Por qué? Porque a partir ya del domingo las condiciones van a mejorar en todo el país, pero a partir del domingo lo que vamos a tener 5 o 6 días con cielos claros, altas temperaturas. O sea, vuelve verano y la evaporación diaria prácticamente va a restarle lo que pueda dar a lugar hasta el domingo. Gracias, profe. Gracias. Muy bien.
Adelantamos algo de las noticias internacionales y sobre este acuerdo que finalmente se aprobó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Es así, hoy amanecimos con esta decisión del Consejo de la Unión Europea que aprobó en las últimas horas lo que tiene que ver con el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Si se quiere decir de alguna manera, hoy hablábamos con analistas internacionales, hacían un paralelismo con lo que tiene que ver que sucedió en las últimas horas, ¿no? Dice, fue como una especie de partida de pool en el que se acomodaron las fichas a último momento y bueno, Italia fue vital en esta decisión del Consejo Europeo para que se llegara a este acuerdo. En principio se firmaría el próximo 17 de enero en Asunción. Recordemos que la presidencia pro tempore la tiene Paraguay, entonces se tienen que trasladar los mandatarios que integran el bloque del Mercosur conjuntamente con la presidenta de la Unión Europea. Estamos hablando de, ¿a quién la vemos ahí? A Ursula von der Leyen para rubricar la firma. Hay muchas repercusiones a nivel internacional de la región. Hubo protestas en distintos puntos de Europa con los agricultores que están en contra del acuerdo, que ya lo vienen manifestando. Así que tenemos mucha información para compartir. También vamos a estar hablando de la situación en Venezuela. Como siempre, esto y más en el segmento internacional. Va a estar viajando el presidente de la República. Sí, claro. Sí, ya lo confirmó el canciller. Ahora empieza el cruce de documentos para tratar de rubricar. Y bueno, sí, pero eso era lo que nos decían hoy. Pareció oportuno el término que utilizó el analista internacional, que vamos a estar compartiendo también un paralelismo en el que se acomodaron las fichas a último momento, como quien dice, como si fuese también una mesa de pool. Así lo calificó. Exactamente. Gracias, Deri. A ustedes. Bueno, momento del deporte. Sí, ¿cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Cómo les va? Mejor que ustedes, seguro. Bueno, el placer y el gusto enorme de saludarlos en esta jornada de día viernes que tiene a Peñarol con noticias porque fichó un extremo tan pedido por Diego Aguirre y tan esperado por todos los peñalorenses. Este equipo de Peñarol que, como lo decíamos, fichó al argentino Gastón Togni, que viene desde Defensa y Justicia. Aún se aguarda también por la situación de Matías Arezo, que hasta el momento está siendo incambiada. Aún resta una reunión entre el jugador, entre Rubio y también la palabra o la aprobación de Diego Aguirre. En otro sentido también repasamos lo que fueron los goles uruguayos en el exterior y todo lo que dejó la Liga Uruguaya de Básquetbol en la última jornada. Muy bien, Gabriel, gracias. Placer. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se firmará el 17 de enero en Asunción del Paraguay. El presidente Orsi viajará la semana que viene a la capital paraguaya. El Ministerio de Ganadería esperará la semana que viene para declarar o no la emergencia agropecuaria por el déficit hídrico. El canciller Mario Lubetkin sostuvo que Uruguay no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela. Bueno, empezamos a recorrer las principales informaciones del día y como les adelantaba Deli, sin duda es uno de los grandes temas de la jornada, este anuncio por parte de la Unión Europea de la votación favorable. Falta todavía algunos pasos, incluso a nivel europeo, pero la habilitación para que la presidenta de la Comisión Europea viaje a nuestro continente para el próximo lunes firmar toda la documentación con el Mercosur. En ese sentido ya hay repercusiones por parte de nuestro gobierno. Recibimos a Martín Ribeiro que nos trae las novedades. Adelante, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Estefi y Nicolás? Es así, intensa actividad en lo que es Torre Ejecutiva en estos primeros días del año en materia internacional. A comienzo de semana fue lo de Venezuela, ahora lo que es el avance entre el acuerdo comercial entre estos dos bloques. Hace instantes lo que es la Cancillería emitió un comunicado celebrando lo que fue el avance de la firma de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, un gobierno que ultima detalles de cara a lo que será el viaje del canciller Mario Lubetkin y el presidente Yamandu Orsi el próximo sábado 17 de enero a Asunción de Paraguay, en donde se van a estar juntando todos los mandatarios del bloque comercial y los cancilleres de esos países para firmar lo que es el acuerdo comercial. Quien habló esta mañana y también destacó la firma de este acuerdo fue el canciller Mario Lubetkin, que se encuentra en Punta del Este y hacía mención al avance de este acuerdo de los bloques. Ahora sí podemos estar
serenos porque fue un proceso que los mismos europeos, se recuerdan que nosotros decíamos, de nuestro lado firmamos mañana. El problema era cómo se acomodaban los europeos en función de sus equilibrios internos. Y efectivamente esta semana ellos focalizaron, además de todos los temas que tienen en su agenda, en una reunión el miércoles de los ministros de Agricultura, donde aprobaron los paquetes de ellos. Acá no se toca el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, ese está cerrado hace mucho tiempo y sancionado desde el 6 de diciembre del año pasado, cuando vino la Ursula von der Leyen, aquí a la reunión del Mercosur. Por lo tanto, ellos llegaron a un acuerdo entre ellos, los europeos, el día miércoles. Ese acuerdo fue el que terminó de desbloquear todo y que fue el que negociaron durante todo este periodo, que nosotros teníamos conocimiento, pero era un tema de ellos y no nos tocaba a nosotros explicar, informar, detallar. La firma formalmente la tienen que hacer a nombre de la Unión Europea, la presidenta de la Unión Europea y el presidente del Consejo Europeo. A nombre del Mercosur, los 4 cancilleres. Pero la dimensión y la importancia de lo que está en juego, en general, porque esto ya no es un acuerdo bilateral, con todo lo que está pasando en el mundo, este es un acuerdo de resonancia enorme para el mundo. Estamos hablando de 700 millones de habitantes, estamos hablando de si ponemos el Producto Bruto Interno, de 22.000 millones de Producto Bruto Interno entre los 27 países, más los 4 países. Que si bien no tienen que ir los presidentes, mi sensación es que por la importancia del evento, los presidentes van a ir. Mi sensación es de que naturalmente el presidente de Paraguay va a estar. Me da la sensación por la información que tengo que el presidente de Argentina va a estar y yo les puedo confirmar que el presidente de Uruguay va a ir. ¿Cuándo va a ser esto? Va a ser hacia el fin de la próxima semana, entre el viernes y el sábado de la próxima semana. Ya lo decía el propio Lubetkin, el presidente de la República estará viajando finalmente el próximo sábado 17 de enero a Asunción del Paraguay. Quien también se expresó desde el Poder Ejecutivo, pero lo hizo en redes sociales, fue el ministro de Economía, Gabriel Odone, que hace algunas horas aproximadamente escribió en su cuenta de la red social X que, de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanza, este acuerdo comercial prevé aumentos en el Producto Bruto Interno de 1.5 puntos porcentuales y de las exportaciones de bienes del orden del 4%. También habrá aumento del empleo del 0,5% y del salario cercano al 1%. Esto decía en esa red social el ministro de Economía. Estamos hablando de Gabriel Odone. También hay voces de la oposición y quien habló fue el ex canciller de la República, Omar Paganini, que obviamente destacó este acuerdo comercial y también señaló que se viene impulsando hace años, hace 25 años, pero destacó en concreto lo que fue la labor de la pasada administración de gobierno. Bueno, como ustedes saben, de cuando estábamos en la administración nosotros, le dimos muchísima importancia a este acuerdo que permite al Uruguay formar parte de un mercado ampliado, 800 millones de habitantes, recibir inversiones de empresas europeas de primera línea, generar por lo tanto empleo de calidad para nuestra gente, que es lo que necesitamos, mover a un país a ser más competitivo y poder crecer con lo difícil que es el mundo en este momento, que las reglas de comercio se han ido cambiando. Tener un acuerdo con reglas estables para un mercado tan amplio es muy valioso y muy importante y hay que celebrarlo. Les recuerdo que en diciembre del 24, cuando vino la presidenta de la Comisión Europea aquí, von der Leyen, ya teníamos el texto acordado. Todo este año eran las etapas internas en la Unión Europea, parecía que el Consejo de Europa lo iba a aprobar a fin de diciembre y sin embargo hubo unas idas y vueltas ahí con Italia, pero por suerte se despejó el tema, parece que la Unión Europea resolvió el problema internamente y hoy el Consejo de Europa dio la aprobación para la firma, la semana que viene se firmaría en Asunción y después va a ratificación del Parlamento Europeo, de los parlamentos regionales nuestros en el Mercosur. Así que parece que se han ido despejando los obstáculos y es una gran noticia para nuestro país. ¿Sorprendió a usted los reparos que puso Italia a último momento? Porque parecía que el tema estaba solo con Francia y se sumó entonces a esa postura. Sí, me sorprendió, la verdad, porque además habíamos hablado mucho con Italia estando nosotros en el gobierno, tengo entendido que el gobierno actual también, y sin embargo, lo que parecía positivo fue una duda al final del año, pero aparentemente era una negociación interna que se despejó en pocos días y el tema se despeja y va para adelante, así que hay que celebrarlo. Le agradecemos a Martín por este aporte y seguimos en tema porque el experto en relaciones internacionales, Ignacio Bartesagui,
afirmó que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es una excelente noticia y que va a mejorar las condiciones de acceso a los dos mercados. Desde el punto de vista comercial, porque estamos hablando solo del pilar comercial, porque este acuerdo también tiene un pilar político y de cooperación, que va a quedar más relegado en el tiempo, porque necesita la aprobación de los 27 Estados miembros de la Unión Europea para ratificarse. El pilar comercial lo que permite es mejorar las condiciones de acceso a los dos mercados, ¿no? La Unión Europea baja aranceles para exportar sus productos al Mercosur, beneficiándose fundamentalmente de los bienes industriales, y el Mercosur baja aranceles o aumenta las cuotas para los productos agrícolas y agroindustriales, que es donde está el mayor beneficio para el bloque. Y también algunas oportunidades en servicios, algunas oportunidades de mejorar los estándares, digamos, en términos de normas técnicas y de buenas prácticas del comercio internacional que tiene la Unión Europea, que van a impactar en el Mercosur. Así que, en definitiva, el beneficio concreto es, lograr exportar más a la Unión Europea en mejores condiciones competitivas que generan que las empresas uruguayas o extranjeras instaladas en Uruguay exporten más a este gran mercado, puedan contratar más personal, paguen más impuestos, también esta posibilidad de captar inversiones de la propia Unión Europea o también del mundo para beneficiarse de este acuerdo. Entonces, los beneficios económicos son muy amplios. Ahora, no son definitivos, no quiere decir que este acuerdo va a resolver todos los problemas que tiene el bloque, todos los problemas económicos que tiene Uruguay. Por supuesto que no, pero es un instrumento que favorece con, seguir adelante con la senda del desarrollo del país, ¿no? Sin lugar a dudas que empieza una nueva etapa para el Mercosur y que el cierre de este acuerdo sí abre esa posibilidad de avanzar en la modernización del Mercosur. Hay muchas concesiones que se le dieron a la Unión Europea que no las tenemos todavía negociadas entre nosotros. Lo que quiere decir que lo que no logramos negociar entre nosotros cuatro, estoy dejando a Venezuela y a Bolivia por el momento afuera, porque no están en el acuerdo con la Unión Europea. Lo que no negociamos entre nosotros cuatro se lo dimos a la Unión Europea, lo que hace que también vamos a tener que darnos esas concesiones entre nosotros. La Unión Europea nos ayudó a mejorar el Mercosur desde ese punto de vista. Bueno, y seguimos con este y otros asuntos. Momento de abrir la ventana al mundo. Deli, muy bien, y lo vamos nuevamente. a hacer con algunas repercusiones acerca de esta decisión del Consejo de la Unión Europea, porque la decisión de Italia, pese a presiones, fue vital para que el Consejo de la Unión Europea aprobara este documento, dejando por lado también la postura de Francia. Italia dio su apoyo al acuerdo comercial con el argumento que se lograron resultados muy importantes de la Comisión Europea en materia de garantías para su sector agrícola, así lo manifestó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en rueda de prensa. En esa comparecencia, Meloni destacó un mecanismo de salvaguardia para los productos sensibles, un fondo de compensación al que se puede recurrir para, compensar posibles desequilibrios, un significativo refuerzo de los controles fitosanitarios en la entrada. Meloni también abordó la cuestión de los acuerdos de libre comercio, dejando claro que no se trata solo de estar a favor o en contra, sino de la estrategia de la Unión Europea de hiperregulamentar internamente mientras, al mismo tiempo, se abren acuerdos con sistemas comerciales que no cuentan con regulaciones similares. Esto podría ser suicida, advirtió, y añadió que ella es favorable a los acuerdos de libre comercio, pero también a desregular. La primera ministra insistió en que Italia no podía firmar el acuerdo a costa de las excelencias de sus productores. Siempre hemos dicho que estamos a favor del acuerdo con el Mercosur, pero solo cuando haya garantías suficientes para nuestros agricultores, explicó. Meloni insistió en que en sus conversaciones con la Unión Europea se lograron resultados claves para proteger a los agricultores italianos, como las mencionadas salvaguardias en el fondo de compensación. Bueno, hay que destacar que en principio está previsto que se firme el próximo 17 de este mes en Asunción, en Paraguay, porque ese es el país que tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. A todo esto habló el presidente de Paraguay. Peña dijo que están expectantes por la fecha de la firma del acuerdo. Este es el acuerdo de libre comercio más grande en el mundo, sostuvo. Este es el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, en la historia de la humanidad. Nunca antes se había acordado, por eso llevó tanto tiempo, más de 20 años.
Creo que para Paraguay esta es una enorme oportunidad. Nosotros hemos defendido, por supuesto, acá la gran discusión es el sector agropecuario. Francia, que públicamente ha rechazado en protección de sus agricultores. Yo creo que eso también da una pauta de por qué esto es beneficioso para Paraguay. ¿Por qué? Porque nuestros productores, nuestra agricultura, nosotros Paraguay es un gran productor de alimentos, somos buenos en esto, somos competitivos en la producción de grano, en la producción de carne. Hoy hay inversiones sin precedentes en lo que es la producción de cerdo, de pollo. Están viniendo grupos internacionales porque están viendo que este país, que es estable políticamente, que es estable económicamente, que tiene tasas impositivas bajas, que tiene una mano de obra que quiere trabajar, que tiene agua, que tiene energía, que tiene tierra, tiene absolutamente todo, ¿verdad? Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno se expresó a través de la red social X. Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques. Todos ganamos, sostuvo. La Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la Unión Europea, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas que representa cerca del 15% del PBI mundial. Agregó que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otros 7,5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas. En tanto, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo: un día histórico para el multilateralismo. Tras 25 años de negociación, se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, uno de los acuerdos de libre comercio más grande del mundo. La decisión refrendada por la parte europea une a dos bloques que en conjunto abarcan 718 millones de personas y un PIB del 22,4 billones de dólares. Bueno, cabe destacar que los agricultores continúan presionando, continúan movilizándose en distintos puntos en varios países de la Unión Europea. Decenas de agricultores se manifestaron este viernes en el centro de Milán y bloquearon el tráfico de esa zona con tractores para protestar contra el acuerdo, con consignas como: al malvender la agricultura, traicionan a Italia. Estos trabajadores agrícolas, congregados frente a la estación central de Milán y la sede del Consejo Regional de Lombardía, expresaron su rechazo al acuerdo al considerar que perjudica la producción nacional y beneficia a la exterior, según manifestaron, con menos control y trazabilidad. La protesta ha sido convocada por el Movimiento Riscatto Agricolo Lombardia y otras organizaciones integradas en COAPI, Coordinación de Agricultores y Pescadores Italianos, y reunió a un centenar de agricultores de todo el país llegados en sus tractores, según los medios locales. Las protestas también se suscitaron en Francia, donde un centenar de tractores llegaron a París desde la madrugada para protestar contra el acuerdo comercial. Pese a los intentos de las fuerzas del orden por evitarlo, los tractores organizados por los sindicatos lograron situarse en puntos clave de la capital francesa. Miles de agricultores polacos también realizaron marchas de protesta en Varsovia contra el acuerdo comercial, una movilización que se extenderá a otras ciudades y que cuenta con el respaldo del presidente y del gobierno del primer ministro, que se han intensificado contra el tratado. Vamos a cambiar de información ahora, vamos a hablar de Venezuela, porque el gobierno de ese país comenzó a liberar en las últimas horas a presos políticos. El nuevo régimen venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, comenzó este jueves a liberar a varios presos políticos, una medida que la Casa Blanca dijo es una muestra de la influencia de que Donald Trump tiene ahora en este país tras la captura del expresidente Nicolás Maduro. Se trata de las primeras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros bajo la presidencia interina que asumió este lunes tras el operativo militar estadounidense. Delcy Rodríguez afirmó que hubo un combate contra Estados Unidos en la captura del mandatario depuesto Maduro y su esposa Cilia Flores, al tiempo que desestimó estar sometidos en medio de presiones de Donald Trump. A todo esto, el Senado estadounidense avanzó hacia la aprobación de una resolución para frenar las acciones militares de Donald Trump en Venezuela, anuncio que llegó tras la captura de Maduro, mientras el presidente estadounidense confirmó que se reunirá con la líder opositora venezolana
venezolana María Corina Machado la próxima semana en Washington. Este viernes Trump mantendrá en la Casa Blanca una reunión con el sector energético a la que fueron invitadas las compañías estadounidenses grandes petroleras. La reunión se enmarca dentro de la estrategia de Washington para reactivar la producción de crudo en Venezuela. Le agradecemos a Deli por la información y seguimos en tema porque el canciller Mario Lubetkin sostuvo que Uruguay no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela. El secretario de Estado dijo que es necesario bajar la tensión en la nación caribeña. Muchísimas opiniones porque todo se está moviendo con una velocidad extraordinaria. El presidente después de esta situación, para nosotros por cierto condenable, de lo que pasó el 3 de octubre, y que para que no haya ningún tipo de dudas, nada de esto que tiene que ver con la condena de una forma de actuar que solo desequilibra el escenario internacional y finalmente nos afecta a todos, porque sí, cualquiera puede decidir sobre cualquier país para decidir quién tiene que ser o no el presidente de la República. Entramos ya en una zona roja de enorme peligro para la comunidad internacional, no estoy hablando para Uruguay. Yo lo que digo es que en primer lugar no tiene que quedar ninguna duda de cuál es nuestra actitud para con las actuales autoridades de Venezuela, lo cual nosotros nunca lo reconocimos, fuimos coherentes desde las elecciones en no reconocer las autoridades. Y de la misma forma que no reconocemos a Maduro, no reconocemos a quien hoy se ha puesto en la posición de Maduro. Son parte de la misma realidad que para nosotros no fue elegido democráticamente. Que lo pueda ayudar. El gobierno entiende que tiene que haber nuevas elecciones democráticas en Venezuela, porque se está pensando en que asuma Edmundo y Corina. No, eso no lo está... A ver, algunos están pensando eso, otros lo están pensando. Para nosotros se aplica la misma política. Nosotros no sabemos quién ganó, nunca vimos las actas. Al no ver las actas, ¿quién afirma que ganó quién? Digo, porque se da por dado resultados. Sin duda, los líderes de la oposición deben haber tenido buena votación, pero las famosas actas, las que pedimos todos, esas nunca aparecieron. Pero esas no van solamente contra un grupo, van contra todo. Para nosotros, que tenemos práctica de democracia y que es parte de nuestro DNA, está claro que tenemos que tener las cosas claras. Por lo tanto, en este momento lo que todos están buscando, nosotros estamos buscando es llegar a que baje las tensiones en Venezuela, que baje la situación en la cual se pueda lograr escenarios de participación, que los venezolanos resuelvan entre venezolanos la realidad de Venezuela. ¿Eso significa sin Estados Unidos? Que los venezolanos resuelvan entre venezolanos, porque actores hay muchos, Actores hay muchos que están jugando porque ahí se cruzan intereses económicos extraordinariamente poderosos. Bueno, todo esto el ex canciller de la República, Omar Paganini, aseguró que al Frente Amplio le cuesta decir que en Venezuela hay una dictadura y criticar al régimen de Maduro. Es claro que el Frente Amplio antes y el Frente Amplio ahora le cuesta mucho criticar al régimen de Maduro. En las declaraciones no hay ninguna mención a que se trata de una dictadura, a que por suerte se fue el dictador. Y hay preocupación, sí, por otras cosas que son legítimas. A nosotros no nos gustan tampoco las intervenciones de las potencias, pero estuvimos 20 y pico de años con un problema en la región, un problema muy grave que produjo 8 millones de exiliados y un problema que los países latinoamericanos no pudimos encarar porque no estábamos de acuerdo entre nosotros por temas ideológicos. Y después, ¿qué pasa? Vienen las potencias que son poderosas, toman decisiones, pero también tenemos que hacerme la culpa de que tenemos que haber condenado al régimen como país y no esta discusión interna donde siempre hay una lealtad ideológica que al gobierno y al Frente Amplio en particular les impide condenar al régimen chavista, que es una dictadura clarísima. Y la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, recibió en el Parlamento al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, con quien conversó sobre la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones. En ese marco, la jerarca informó que coinciden en la necesidad de garantizar el pleno respeto a las normas del derecho internacional. Asimismo, informó que Uruguay será beneficiario de un fondo de cooperación superior al $1 millón destinado a apoyar trabajos de mejora en materia de seguridad pública. Volvemos al tema Venezuela. La bancada de ediles de la oposición presentó un proyecto en la Junta Departamental para quitarle la llave de Montevideo otorgada en su momento a Nicolás Maduro. El nacionalista Diego Rodríguez dijo que Mario Vergara tiene que tomar cartas en el asunto.
En el año 2013, Montevideo recibió al entonces presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro. El mandatario caribeño mantuvo varias reuniones con representantes políticos y sindicales del país. Entre ellos se destaca el encuentro con José Mujica, presidente de la República en ese entonces. En la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo, la jerarca capitalina Ana Olivera le entregó la llave de la ciudad a Nicolás Maduro. Y que querido Nicolás, aquí están las fotos de cuando el querido Hugo Chávez recibió las llaves de la ciudad. A ti te vamos a entregar las llaves también y decirte que las puedes utilizar todas las veces que quieras. Este acto lo asumimos como un acto de homenaje, de compromiso y de reconocimiento a su memoria, a su verdad gigante, la de Hugo Chávez Frías. Y así nosotros recibimos esta llave y recibimos el amor que ustedes nos han transmitido. Lo recibimos en su nombre, en él y para él. Tras el aumento de las violaciones a los derechos humanos, ediles de la oposición de Montevideo solicitaron a la Intendencia que se le quite la llave de la ciudad a Maduro. El planteo volvió a resurgir en las últimas horas, luego de su captura por parte de Estados Unidos. Nosotros presentamos una moción en la Intendencia de Montevideo a efectos de que el intendente Mario Vergara tome cartas en el asunto y le quite este reconocimiento tan importante para Montevideo al dictador Nicolás Maduro. Nosotros hace tiempo que venimos solicitándolo, ahora con todo el problema político que ocurrió en Venezuela y la liberación de presos políticos, vaya que si sería importante esto que pasó, con más razón nosotros le estamos pidiendo a la Intendencia que le quite este premio tan importante, como yo decía, a Nicolás Maduro, por lo que todos ya sabemos, por ser dictador, por ser narcoterrorista, por haber expulsado de su país a más de 8 millones de venezolanos. Me parece que tener un reconocimiento de este tipo no enmarca lo que es el Uruguay democrático, el Uruguay de respeto de las leyes, del Uruguay justamente tolerante y amigo y hermano latinoamericano. Me parece que este dictador narcoterrorista tener las llaves de Montevideo no aplica. Y quiero ver también, esto es muy importante, si el Frente Amplio en la Junta Departamental está abierto al debate, si está abierto justamente a debatir, como yo bien decía, si le quitamos o no la llave de Montevideo, porque no hay normativa que así lo aplique, pero sí se le puede quitar la llave si el intendente lo quiere y si la fuerza política que tiene mayoría en la Junta así lo desea. Momentos a la pausa. Pausa y enseguida volvemos, hay más noticias para compartir.